A ver, a menudo, cuando se debate sobre supervivencia extrema, la mente humana viaja a escenarios conocidos, ¿verdad? O sea, escenarios predecibles. Ujú, totalmente. Escenarios que podemos mapear. Exacto. Una isla desierta en medio del Pacífico o, no sé, una cumbre nevada aislada o tal vez el interior de una selva impenetrable. Lugares hostiles, desde luego. Sí, sí, son lugares implacables, pero donde las reglas de la física son estrictas. O sea, el frío congela, el fuego quema, el agua hidrata, todo se rige por una lógica universal de causa y efecto. Claro, el mundo físico juega con las cartas boca arriba, por así decirlo, y esa previsibilidad es exactamente lo que permite a la humanidad diseñar estrategias para mantenerse con vida. Eso es. La naturaleza terrestre es letal, sí, pero obedece a unas leyes inmutables. Sabes a qué atenerte. Pero, claro, ¿qué ocurre cuando la realidad misma pierde su estructura? Pues hoy nos sumergimos en uno de los archivos más desconcertantes que jamás hemos analizado en profundidad en este programa. Madre mía, ya te digo, es una locura de tema. Estamos hablando de los documentos extraídos de la wiki de los backrooms. Es una gigantesca base de datos colaborativa repleta de bitácoras de primera mano, textos documentados por personas que de alguna manera inexplicable cayeron fuera de nuestro plano de existencia. Sí, y para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con el término, hablamos de testimonios reales de supervivencia en dimensiones anómalas. Exactamente. Y en concreto hoy vamos a diseccionar el testimonio de una exploradora llamada Stephanie Ashford y los manuales de supervivencia del infame nivel 1. Que, curiosamente, los propios archiveros han bautizado como la zona habitable. Sí, menuda ironía. Ya ves, un título que resulta ser una ironía bastante macabra si analizamos lo que realmente ocurre allí dentro, claro. Vale, vamos a desgranar esto. Porque la misión de nuestro análisis hoy es entender cómo nuestra especie ha logrado crear un ecosistema funcional e incluso una sociedad burocratizada dentro de una dimensión anómala que literalmente desafía la geometría, la lógica y la cordura. Es que es fascinante. Y para quien acabe de llegar a este entorno, o sea, el salto inicial desde el nivel cero lo cambia todo de golpe. Totalmente, porque el entorno anterior es brutal a nivel sensorial, ¿no? Exacto. Para comprender la magnitud del nivel 1 hay que visualizar de dónde viene un explorador. Quien llega a este punto acaba de escapar del nivel 0, que en los archivos se describe como un laberinto infinito de oficinas con papel pintado amarillo. Con ese olor a alfombra húmeda que mencionan todos los informes. Sí, un olor penetrante y el zumbido ensordecedor de millones de luces fluorescentes. Pues bien, al cruzar al nivel 1, el asalto sensorial se detiene en seco. Es como un corte abrupto. Eso es. El zumbido desaparece por completo y es reemplazado por un silencio industrial muy pesado, solo roto quizás por el eco distante de maquinaria o de tuberías goteando. Visualmente, por lo que he leído en los informes, describen este lugar como un cruce interminable entre un aparcamiento subterráneo de mala muerte y un almacén logístico abandonado. Con suelo de hormigón manchado de aceite y demás. Exacto. Pilares grises gigantescos y una iluminación súper pálida y esporádica. A primera vista parece un terreno frío, casi mundano, pero antes de preguntarnos cómo encuentra alguien comida o agua aquí, tenemos que hablar del terreno físico en sí. El gran problema del nivel 1. Claro, porque leyendo estos informes, resulta que simplemente intentar caminar en línea recta es una trampa mortal. Así es. Y aquí es donde la física euclidiana, es decir, la física de nuestro universo, deja de funcionar por completo. De locos. En este gran almacén del nivel 1, las distancias son una ilusión fabricada por el propio entorno. Imaginemos a un explorador que ve un pilar a, pongamos, unos 100 metros de distancia. Vale, 100 metros. Empieza a caminar hacia él a buen ritmo. Tras varios minutos de marcha constante, levanta la vista y el pilar sigue exactamente a la misma distancia. No se ha acercado ni un centímetro. Tela. O sea que no avanzas nada. Nada. O, por el contrario, da un solo paso para esquivar un charco y de repente choca violentamente contra una pared que juraba que estaba lejísimos. Espera, un momento. ¿Me estás diciendo que el espacio físico en sí mismo se estira o se comprime dependiendo de hacia dónde mire la persona? Literalmente. Depende de la observación. Es como... A ver si me explico. Es como estar subido a una cinta de correr en medio de la más absoluta oscuridad. El cerebro envía señales a los músculos para avanzar, el cuerpo siente el agotamiento físico real, pero el entorno se niega a corresponder a ese movimiento. Es una analogía perfecta, sí. Pero entonces,
¿cómo no colapsa la mente humana ante una disonancia cognitiva tan bestia? O sea, ¿cómo se avanza sin morir de puro agotamiento? Pues, sorprendentemente, la respuesta que ha desarrollado la comunidad de exploradores es una técnica puramente psicológica. Lo llaman el truco del punto de referencia. El punto de referencia. Exacto. Dado que el espacio fluido responde a la distracción, la solución es forzar a la arquitectura a colapsar en una distancia física real mediante la atención sostenida. Ah, claro, obligas a la realidad a ser real. Eso es. El explorador elige un anclaje visual sólido. Puede ser, no sé, una mancha de óxido en una tubería o una caja en el suelo. Fija la vista en ese objeto y camina hacia él sin apartar la mirada ni un milímetro. Ni un milímetro, ni siquiera para parpadear. Ni para parpadear si puede evitarlo. Al no permitir que la visión periférica o la imaginación vaguen, la anomalía geométrica se ve, entre comillas, obligada a comportarse de forma normal. O sea, la percepción humana literalmente impone la realidad sobre la dimensión. Es flipante. Pero, a ver, tener que hacer eso para cada maldito paso tiene que ser agotador a un nivel impensable. Pues lo fascinante aquí es que esa dependencia extrema de anclajes visuales es solo temporal. Ah, sí, te acostumbras. Sí. Los registros médicos del grupo de investigación conocido como el Círculo de Ariane han documentado algo increíble. Resulta que, tras varias semanas de supervivencia en el nivel 1, el cerebro humano empieza a cambiar. Madre mía. Demuestra una plasticidad aterradora, la verdad. La mente se reconfigura físicamente para procesar de forma intuitiva estas matemáticas espaciales imposibles. Y eso permite a los exploradores veteranos navegar por este caos de forma casi subconscientes. Que estoy alucinando. El cerebro reescribiendo su propio código fuente para sobrevivir a un laberinto no euclidiano. Pero claro, una vez que alguien aprende a caminar sin morir en el intento, los documentos revelan que este inmenso aparcamiento de hormigón no es un plano uniforme, ¿no? No lo es. Para nada. Hay variaciones. Zonas donde el entorno muta y desarrolla características muy específicas. Los famosos sectores. Efectivamente. Los sectores. Y hay que aclarar que no tienen fronteras marcadas con carteles ni nada de eso. Claro, no hay una línea roja en el suelo. Exacto. Simplemente el explorador nota que la densidad de las columnas cambia de repente o que el material de las paredes ya no es cemento, sino acero o incluso azulejos de baño. Qué mal rollo. Hay sectores puramente logísticos, como el sector Akiva, que es bastante estable y sirve como base central para el grupo mayor de exploradores, el famoso MEG. Pero luego hay áreas que desafían cualquier intento de catalogación lógica. Como el sector jardín. Que, a ver, cuando uno lee la palabra jardín en un informe de supervivencia, piensa en un oasis. Piensas en agua limpia, en frutas frescas, un respiro. Una trampa mortal. Totalmente. Esto es horror analógico en estado puro. La vegetación crece de forma descontrolada rompiendo el hormigón, pero el peligro real es puramente biológico. Sí, los testimonios advierten sobre eso con mucha urgencia. Es que advierten que permanecer en el sector jardín durante apenas una hora inicia una mutación celular a nivel genético. El cuerpo humano empieza a sintetizar clorofila, la piel se lignifica, o sea, se vuelve corteza, y el explorador se transforma lentamente en una planta. Literalmente, la dimensión recicla la carne humana para convertirla en decoración. Es un mecanismo parasitario, sin duda. Te asimila. Y esto contrasta fuertemente con otro lugar igualmente inexplicable que es el sector Uroboros. ¡Ostras! El sector Uroboros. Ese informe me dejó sin palabras, te lo juro. Es de los más extraños. Según la wiki, este sector está en un perpetuo estado de construcción. Hay andamios gigantescos, luces de obra y, lo más inquietante de todo, entidades con forma de sombras humanoides vistiendo monos de trabajo. Sombras obreras, sí. Llevan incontables años martillando, soldando y moviendo vigas de acero. Pero la arquitectura del lugar jamás cambia. Es absurdo. Y si un humano se cruza en su camino, estas sombras no lo atacan por malicia, ¿verdad? No, que va. Simplemente lo ignoran por completo. Si alguien pone la mano donde ellos van a clavar una viga, el clavo atravesará la mano como si el explorador fuera de aire. Son ajenos a nuestra biología. Es que plantea un debate increíble. ¿Son parte del código del nivel intentando repararlo o son víctimas de una anomalía anterior? Pues fíjate, los archiveros tienen debates acalorados sobre la naturaleza de estas sombras. Y la teoría más sólida sugiere que el sector Uroboros representa la dicotomía principal de los backrooms. Esa tensión constante. Exacto. La tensión entre la creación
y el estancamiento. El entorno parece imitar el concepto humano de construcción, pero carece por completo de la comprensión del propósito de dicha construcción. Es un bucle sin fin, hacer por hacer. Por eso, la regla de oro en el nivel 1 es jamás interferir con sistemas anómalos que no interactúan de forma proactiva contigo. Si una anomalía te ignora, mantén la distancia y agradece tu suerte. Una lección de supervivencia pura y dura. Pero a ver, pongamos las cosas un poco en perspectiva. El explorador ha aprendido a caminar engañando a la geometría y ha logrado esquivar jardines mutantes y obreros sombríos de milagro. Todo un logro, la verdad. Sí, pero todo ese estrés quema calorías a un ritmo brutal. En un almacén infinito, donde los charcos huelen a plástico quemado, la biología humana sigue exigiendo agua y nutrientes. ¿De dónde sale la comida en una dimensión que no tiene sol ni tierra fértil? Aquí es donde entran las famosas cajas. Las cajas de madera. Son, de hecho, el pilar sobre el que se sostiene toda la sociedad humana en este nivel, curiosamente. Aparecen esparcidas por el suelo de hormigón o sobre palés industriales, ¿no? Sí, y contienen recursos totalmente aleatorios. Pero la forma en que se generan es profundamente perturbadora, porque violan constantemente las leyes de la permanencia del objeto. Exacto. El relato de Stephanie Ashford describe esto a la perfección en su bitácora. Ella cuenta que revisa un rincón entre dos columnas de hormigón. Está completamente vacío, nada. Se da la vuelta durante 2 segundos para revisar su mochila y al mirar de nuevo hacia el rincón hay una caja de madera perfectamente clavada y sellada. Spameando recursos, como en un juego. Eso es. Aparecen literalmente cuando no hay observadores mirando, como si un motor de videojuegos estuviera renderizando botines a espaldas del jugador. Y claro, abrir una de estas cajas es jugar a la ruleta rusa con la realidad. Pero es un riesgo necesario si quieres sobrevivir. Stephanie relata en su bitácora el momento crítico en el que al borde del fallo orgánico por deshidratación severa logra abrir una de estas cajas generadas de la nada. Estaba a punto de morir, según cuenta. Sí, apenas podía moverse. En el interior de la caja encuentra una pequeña botella metálica con una etiqueta que dice agua de almendras. Y al beberla, el efecto documentado no es el de una simple hidratación. Es casi milagroso. Según el archivo, Stephanie describe que el líquido tiene un olor dulzón, a vainilla y frutos secos. Al tragarlo, el dolor de cabeza aplastante que tenía desaparece en cuestión de segundos. Su visión, que estaba súper borrosa por el cansancio extremo, se enfoca de inmediato. Los efectos restauradores son inmediatos. Sí, pero lo más importante es el efecto psicológico. El agua de almendras actúa como un estabilizador químico para la mente. Detiene los ataques de pánico y repara la cordura que el entorno no euclidiano había erosionado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esa es la gran pregunta. Claro, si el nivel está generando cajas a espaldas de la gente con un líquido que sana la mente y el cuerpo de esta manera tan específica, ¿acaso el nivel 1 es benévolo? ¿O por el contrario simplemente está inyectando soporte vital en su ecosistema para evitar que la presa muera antes de que la dimensión termine de jugar con ella? Pues esa segunda interpretación es la que predomina entre los veteranos del MEG, desde luego. Es muy siniestro. Lo ven como una relación similar a la de un granjero que se asegura de mantener vivos a los cerdos hasta que llegue el invierno. Además, los manuales de supervivencia insisten muchísimo en extremar la precaución al abrir las cajas. Porque no todo es agua mágica, claro. Para nada. No todas contienen agua de almendras o latas de comida en conserva. Hay registros terroríficos de exploradores que, al arrancar la tapa de madera, han encontrado bloques de nitrógeno sólido. ¡Ostras! Sí, y les amputaron los dedos al instante por congelación súbita. Otros han encontrado líquidos industriales altamente corrosivos o incluso montones de ratones muertos pudriéndose. En el nivel 1, la precipitación se paga con mutilaciones o algo peor. Tela con esto. O sea, la supervivencia básica es un campo de minas. Y justo cuando parece que encontrar agua y aprender a caminar es suficiente para ir tirando, el diario de Stephanie nos introduce en la amenaza activa del nivel. Porque este inmenso almacén no está vacío en absoluto. No, es un ecosistema depredador. Hay cosas acechando en las sombras. Y esas sombras pueden engullir kilómetros en un instante mediante un evento que aterra a cualquier veterano. El temido flickering o el parpadeo. El parpadeo es, de lejos, el evento más crítico del nivel 1. Sin previo aviso, el suministro de energía de toda la zona se vuelve completamente inestable. Stephanie cuenta en su bitácora cómo estaba sentada, exhausta, descansando un poco, cuando el constante zumbido eléctrico de los fluorescentes cambió de tono repentinamente. Las luces del techo titilaron violentamente 2 veces y murieron. Un apagón total.
Sí. Todo el nivel 1 quedó sumido en una oscuridad asfixiante, de esas oscuridades espesas que duelen en los ojos, sin un solo fotón de luz en ninguna parte. Y en ese silencio absoluto, empezó a escuchar los ruidos. Ese es el peor momento. Piel descalza golpeando contra el cemento frío, arañazos lentos sobre el metal de las columnas. Alguien o algo empezaba a moverse en la negrura a su alrededor. Y aquí es donde los protocolos de emergencia para un apagón dictan unas reglas contraintuitivas pero absolutamente vitales. El instinto primordial de cualquier ser humano ante la oscuridad total es iluminar su entorno, ¿no? Claro, sacar el móvil o una linterna. Sacar una linterna, encender un mechero o, en su defecto, salir corriendo a ciegas para huir del ruido. Pues bien, hacer cualquiera de esas dos cosas en el nivel 1 garantiza una muerte espantosa. Una sentencia de muerte automática. Literalmente. Si alguien enciende una linterna, se convierte automáticamente en el único faro luminoso a kilómetros de distancia. Esto atrae de inmediato a los smilers, los sonrientes. Esas cosas son una pesadilla. Son criaturas hiperagresivas que habitan exclusivamente en los espacios sin luz y atacan de forma frenética cualquier fuente lumínica. Y por otro lado, correr es inútil por culpa de la geometría distorsionada que hablábamos antes. La víctima acabaría chocando contra un muro invisible en segundos y se quedaría inconsciente. Entonces, la única opción viable es el protocolo de ceguera. Caminar arrastrando los pies en un silencio sepulcral, palpar la pared más cercana y avanzar poco a poco buscando el tenue y milagroso resplandor verde de un cartel de salida de emergencia. Avanzar a ciegas y rezar, básicamente. Pero aquí es donde se pone realmente interesante el relato de Stephanie, y bastante oscuro, porque el apagón revela horrores peores que la propia oscuridad o los sonrientes. El encuentro en la oscuridad. Sí. En medio de un parpadeo, ella escucha una voz humana sollozando a pocos metros. Alguien pide ayuda desde el suelo. Stephanie, guiada por la empatía pura, se acerca despacio. Ve a una mujer con la ropa desgarrada, encogida en el suelo, llorando desconsoladamente en la penumbra. Y ese es el modus operandi clásico de la entidad clasificada taxonómicamente como el skin stealer o robapieles. Lo que describe el archivo a continuación hiela la sangre. La mujer en el suelo deja de llorar de golpe, se levanta lentamente, y Stephanie se da cuenta de que la piel de la mujer cuelga de su esqueleto como si fuera un traje de neopreno húmedo 2 tallas más grande. Es una imagen repugnante. Muy fuerte. La supuesta víctima levanta ambas manos, agarra su propio cabello y tira hacia atrás con una fuerza brutal. La piel del rostro se despega por completo como una máscara de látex barato, revelando debajo un tejido muscular amarillento, sin ojos, y unas fauces llenas de colmillos como agujas. Un depredador camuflado. Y para rematar, en la oscuridad contigua, Stephanie divisa los restos sanguinolientos de la verdadera mujer humana, completamente desollada. La entidad simplemente había vaciado un cuerpo y se había puesto su piel para usarla como disfraz de víctima indefensa. Es una adaptación evolutiva macabra, pero brillante en cierto sentido. Los robapieles poseen una inteligencia muy limitada, sí, pero han comprendido a la perfección el mecanismo de caza más letal contra los seres humanos. Explotar la empatía. Exacto, la explotación de la empatía. En un entorno implacable que fomenta el aislamiento absoluto y la desesperación, escuchar a otro ser humano sufriendo activa un instinto de rescate inmediato en nuestra especie. ¿Quieres ayudar? Es inevitable. Claro, los instintos más nobles de solidaridad y auxilio se convierten, irónicamente, en la mayor vulnerabilidad táctica de cualquier explorador de los backrooms. Es que castigan la humanidad de la presa. Es perverso. Por suerte, Stephanie sobrevive por puro milagro físico, tras golpear a la cosa con una tubería oxidada y huir a la desesperada hacia la luz verde. Y esa luz verde, esos carteles de salida de emergencia que los exploradores buscan desesperadamente en la oscuridad, conducen a la segunda gran subestructura de este nivel, los pasillos, o corredores. Los corredores, sí. Son básicamente la antítesis del inmenso almacén abierto. Son espacios cerrados, muy laberínticos y representan un refugio indispensable por una razón fundamental, su euclidianidad. Menudo alivio tiene que ser eso. Inmenso. Al cruzar las pesadas puertas hacia los pasillos, el espacio físico vuelve a regirse por la física normal. Las ilusiones ópticas cesan, las distancias son reales y la mente del explorador puede por fin descansar sin necesidad de forzar los anclajes visuales a cada paso. Aunque,
que el entorno vuelve a ser real a nivel físico no quita que siga siendo un despropósito arquitectónico total. Bueno, claro, estéticamente es un caos. Es que los testimonios hablan de pasillos de hormigón flanqueados por puertas de madera convencionales. Al abrir una puerta, un explorador puede encontrar una oficina enmoquetada con un ordenador de torre de los años 90, desconectado de la corriente pero zumbando. Generando energía de la nada. Exacto. Luego, la siguiente puerta esconde un quirófano estéril impecable, pero con una sola silla de plástico escolar en el centro. Otra habitación tiene paredes acolchadas de psiquiátrico, pero huele fuertemente a vainilla. Es como si una inteligencia artificial enloquecida estuviera intentando ensamblar una ciudad humana basándose en fotos sueltas, sin entender en absoluto para qué sirven las habitaciones. Totalmente de acuerdo. Hay una desconexión funcional evidente. Sin embargo, carecen de monstruos agresivos. Son entornos relativamente seguros para montar campamentos y descansar tras huir del almacén. Aunque, ojo, esconden trampas insidiosas basadas en las expectativas humanas de seguridad. Buf, sí. La más peligrosa y con diferencia es la anomalía de las cerraduras. Esa anomalía es terrible, porque claro, el instinto básico al encontrar una habitación segura es entrar, cerrar la puerta y echar el cerrojo para poder dormir en paz. Lo que haríamos cualquiera de nosotros. Lógico, pero los manuales del MEG advierten tajantemente que si un explorador acciona el cerrojo de una de estas puertas y se da la vuelta para acomodarse, cuando vuelva a mirar hacia la puerta, la cerradura habrá desaparecido por completo. ¿Se esfuma? De aislamiento eterno, condenando a la persona a morir de hambre en su propio refugio. Es cruelísimo. Es una lección muy cruel sobre no confiar jamás en ninguna comodidad en este ecosistema. El nivel te castiga por bajar la guardia. Sin embargo, ¿y si conectamos esto con el panorama general de los documentos? Lo que revelan los archivos es asombroso a nivel sociológico. Cuéntame. A pesar de los robapieles, a pesar de la geometría imposible, de la escasez de recursos y de las habitaciones trampa, la humanidad no solo se aferra a la vida con uñas y dientes, se ha organizado de verdad. Hay una verdadera reconstrucción social en marcha en el nivel 1. Eso es lo que más me impresiona de toda esta investigación. La capacidad de resiliencia del ser humano es imparable. No se limitan a esconderse en las esquinas llorando. Han burocratizado el terror. Literalmente. El MG, el Grupo Mayor de Exploradores, ha construido la base Alfa, que es un asentamiento militarizado enorme metido dentro de estos pasillos ilógicos, diseñado para estandarizar la supervivencia. Es un nivel de organización y de ingeniería brutal, dadas las circunstancias. Y esa burocracia genera herramientas intelectuales brillantes para la supervivencia comunitaria. Por ejemplo, el protocolo CLIPEP. Ah, sí, el acrónimo. Exacto. Fue diseñado por los veteranos del MEG para sistematizar el enfrentamiento a lo desconocido. CLIPEP significa comprobar el entorno, buscando variaciones arquitectónicas sutiles, localizar una ruta de evacuación inmediata antes de dar un paso más. Súper importante ese último. Dital. Luego, inspeccionar la información del grupo o las bases de datos previas. Preparar el equipo logístico midiendo al milímetro la reserva de agua de almendras y finalmente perimetrar la zona para evitar ataques por la retaguardia en los apagones. Básicamente han transformado el pánico ciego y el caos en un método científico riguroso. Es la racionalidad humana aplastando al caos dimensional. Y lo más fuerte es que no es solo en el plano militar o de supervivencia cruda. La economía también ha renacido de una forma, surrealista. El trueque ha vuelto a lo grande. Total, el Grupo de Comercio No Alineado, el famoso BNTG, ha instaurado una economía de trueque súper compleja en un bastión que llaman el Trader's Keep, o la fortaleza del comerciante. Dado que las cajas generan objetos anómalos totalmente al azar, el BNTG asigna valores lógicos a la locura. Le ponen orden al absurdo. Eso es. Una batería vieja o una aguja de ganchillo encontrada en una caja tienen un valor de cambio estandarizado en su mercado. Y gracias a ese comercio constante, existe la absoluta joya de la corona del nivel 1, que me encanta, el Tom's Diner. Posiblemente la manifestación más poética y extraña de la resistencia humana en todo el archivo de los backrooms. Totalmente. Es que, fíjate, pensemos en esto fríamente. En medio de una dimensión de horror Lovecraftiano, donde criaturas sin ojos desollan humanos para vestirse con su piel, un chef llamado Tommaso decide que lo más lógico y normal es abrir una cafetería con estética retro de los años 50. Con taburetes de vinilo y todo. Sí.
Usando suministros extraídos de las cajas anómalas, Tom prepara hamburguesas con queso y batidos hiperprocesados, y cobra a sus clientes en baterías usadas y retales de cable de cobre. Imaginar a un escuadrón de exploradores exhaustos sentados en esos taburetes, comiendo patatas fritas de dudosa procedencia mientras el espacio y el tiempo colapsan al otro lado del muro, es un triunfo del espíritu humano innegable. Proporciona la tan necesaria ilusión de normalidad. En un ecosistema que parece diseñado específicamente para erosionar la psique y convertir a la gente en animales asustados o mutaciones biológicas como en el sector jardín, mantener la civilidad compartiendo una comida caliente es, a mi parecer, el acto supremo de rebeldía. Es una maravilla, de verdad. Pues con esto cerramos nuestro exhaustivo repaso a la zona habitable de los backrooms. Queda patente, creo, que el nivel 1 no es un simple purgatorio. Es un campo de batalla dinámico y constante entre la sed humana de orden y la malicia irracional de esta dimensión. Es un monumento a nuestra adaptabilidad extrema. Sin lugar a dudas. Y para cerrar este análisis por todo lo alto, hay una última nota que debemos rescatar de los archivos. Es un documento de Leo Castelos, un historiador del MG. Castelos recopiló información sobre algo conocido como el sector legendario, un área inexplorada que revela un patrón, digamos, perturbador sobre el nivel en sí. Ojo, adelante con eso, porque quiero saber por dónde vas y es algo que cambia toda la perspectiva que tenemos del entorno. Pues verás, según la investigación exhaustiva de Castellos, hace más de 3 siglos el diseño estructural básico del nivel 1 no era de hormigón y acero industrial. No era un almacén moderno. No, estaba compuesto por arquitectura de madera noble, ladrillo visto y lámparas de aceite. Era una réplica distorsionada de la era preindustrial. Pero a medida que la civilización humana avanzó hacia la revolución industrial y llenamos nuestro mundo real de aparcamientos, cemento, luces fluorescentes y cables, el nivel 1 empezó a mutar físicamente. Alteró toda su composición material para imitar el presente de la humanidad, absorbiendo poco a poco nuestra nueva estética arquitectónica. ¿Qué me dices? Es como si la propia dimensión se actualizara constantemente, ¿no? Como si estuviera descargando un parche de software directamente de nuestro subconsciente colectivo. Se mimetiza con aquello que hoy consideramos la normalidad urbana. Exacto. Esto plantea una pregunta importante y verdaderamente aterradora para cualquier investigador. Sugiere que este espacio físico no es un universo paralelo estático e inerte que simplemente está ahí, es reactivo. Tiene voluntad propia. Modifica sus peligros, su arquitectura e incluso tal vez la biología de sus monstruos basándose en observar activamente quiénes somos, qué tememos y qué construimos en el mundo real. Madre mía. Y es precisamente esa inquietud la que quiero dejar flotando en la mente de quienes nos escuchan hoy para que la mastiquen con calma y saquen sus conclusiones. Si los backrooms están actualizando su código arquitectónico basándose en observar la evolución humana y asimilar nuestra estética, ¿son realmente los exploradores unas pobres víctimas atrapadas intentando abrirse paso por un laberinto muerto? ¿O es esa vasta infinita dimensión de hormigón la que, silenciosa y pacientemente, nos está estudiando desde el otro lado, asimilándonos lentamente a su propia geometría? Reflexionemos sobre ello. Gracias por uniros a este profundo análisis, mantened intacta la curiosidad, no os fiéis nunca de las sombras y, sobre todo, seguid cuestionando las costuras de nuestra propia realidad. Hasta el próximo episodio.